Hoy conocerás cada detalle de esta historia dramatizada inspirada en hechos reales. Antes de empezar, suscríbete al canal, déjame tu like y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo es lo que mantiene vivas estas historias dramatizadas inspiradas en hechos reales y me ayuda a traerte más relatos como este cada semana. Esta fotografía fue encontrada entre las pertenencias de una anciana en Granada, manchada por el tiempo y guardada en una caja de metal oxidado durante más de 80 años. Si te quedas hasta el final, descubrirás por qué Carmen Delgado miraba a la cámara como si supiera que sus hijos nunca volverían a estar juntos de esta manera. Con este indicador puedes olvidar todo lo que sabes sobre trading. El MACD sirve para identificarte. Volverían a estar juntos de esta manera. Andalucía, España, 15 de enero de 1917. El aire frío de la mañana cortaba como cuchillos en las calles estrechas del pueblo de Alcalá la Real. Entre las casas de piedra blanca y los olivares que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, una mujer delgada caminaba con 4 pequeñas sombras siguiéndola como pollitos perdidos. Carmen Delgado tenía apenas 34 años, pero su rostro mostraba las marcas profundas de quien había conocido demasiado dolor demasiado pronto. Sus manos, ásperas y agrietadas por lavar ropa ajena en el río helado, temblaban ligeramente mientras ajustaba el chal negro que cubría sus hombros. Había enviudado 2 años antes, cuando la fiebre tifoidea se llevó a su esposo Antonio en solo 5 días, dejándola sola con 4 bocas que alimentar y ninguna herencia más que deudas. Los registros parroquiales de la época muestran que en Andalucía rural, las viudas con hijos representaban el grupo más vulnerable de la sociedad. Sin tierras, sin educación y sin hombres que las respaldaran ante las autoridades, estas mujeres sobrevivían al borde del abismo, siempre a un paso de perder a sus hijos por hambre o enfermedad. Carmen lo sabía. Cada noche, cuando sus 4 hijos dormían apretados en el único colchón de paja que compartían, ella permanecía despierta calculando cuántos días más podrían resistir con lo poco que ganaba lavando sábanas manchadas de sangre y sudor de las familias más acomodadas del pueblo. Esa mañana de enero era especial por una razón que Carmen aún no comprendía completamente. Don Sebastián Ruiz, el fotógrafo itinerante que visitaba el pueblo una vez al año, había montado su equipo en la plaza principal. Cobraba 2 reales por retrato, una fortuna imposible para la mayoría de las familias pobres. Pero Carmen había estado ahorrando durante meses, escondiendo monedas de cobre en un calcetín remendado que guardaba bajo las piedras del hogar. No sabía exactamente por qué sentía esa urgencia de capturar ese momento con sus hijos. Era como si una voz interior le susurrara que algo estaba por cambiar, que necesitaba preservar este instante antes de que fuera demasiado tarde. Señora, por favor, coloque a los niños alrededor suyo, le indicó don Sebastián con la eficiencia de quien había fotografiado a cientos de familias en situaciones similares. Carmen se sentó en el banco de madera que el fotógrafo había colocado frente a la pared encalada de la iglesia. El sol invernal creaba sombras duras que acentuaban los rasgos cansados de su rostro. A su izquierda se colocó Elena, su hija mayor de 11 años. La niña tenía el cabello oscuro recogido en 2 trenzas apretadas que ella misma se había hecho esa mañana. Su vestido, heredado de su madre y ajustado con puntadas toscas, había sido lavado tantas veces que el tejido se había vuelto casi transparente en algunos lugares. A pesar de su corta edad, Elena había desarrollado una seriedad antinatural. Sus ojos oscuros mostraban una comprensión del mundo que ninguna niña de 11 años debería tener. Desde la muerte de su padre, se había convertido en la segunda madre de la casa. Cuidaba a sus hermanos menores cuando Carmen iba al río a lavar ropa. Preparaba las escasas comidas con una habilidad que había aprendido por necesidad. Y por las noches, cuando sus hermanos lloraban de hambre, les cantaba canciones andaluzas para distraerlos del dolor en sus estómagos vacíos. Junto a Elena, de pie y con una mano apoyada tímidamente en el hombro de su madre, estaba Miguel, de 9 años. El niño tenía el rostro delgado y los pómulos marcados de quien había conocido el hambre crónica desde muy pequeño. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una inteligencia despierta que contrastaba con su aspecto frágil. Miguel había aprendido a leer solo, juntando pedazos de periódicos viejos que encontraba en las calles y preguntando a cualquiera que supiera las letras el significado de las palabras.
Soñaba con ir a la escuela algún día, aunque sabía que era un sueño imposible para el hijo de una lavandera viuda. Los registros educativos de la época muestran que solo el 12% de los niños de familias pobres en zonas rurales de Andalucía recibían algún tipo de educación formal. Para los hijos de viudas sin recursos, ese porcentaje era prácticamente cero. En el regazo de Carmen estaba sentada pequeña Lucía, de apenas 4 años. Sus rizos castaños enmarcaban un rostro angelical con mejillas que deberían haber estado regordetas pero que mostraban esa delgadez característica de la malnutrición infantil. Lucía era la más frágil de los 4 hermanos. Había nacido prematura y débil, y desde entonces parecía estar siempre al borde de alguna enfermedad. Su piel era pálida como la cera, y sus labios a menudo tomaban un tono azulado que aterrorizaba a Carmen. A pesar de su fragilidad, o tal vez precisamente por ella, Lucía se había convertido en el centro emocional de la familia. Cuando sonreía, lo cual era raro, era como si el sol atravesara las nubes. Sus hermanos mayores la protegían con un celo feroz, conscientes de que su hermanita pequeña era como una vela que el viento podía apagar en cualquier momento. Y finalmente, de pie al otro lado de Carmen, estaba Rafael, de 7 años. El niño tenía una mirada penetrante que parecía ver más allá de lo evidente. Era el más reservado de los 4, el que menos hablaba pero el que más observaba. Desde la muerte de su padre, Rafael había desarrollado terrores nocturnos que lo despertaban gritando. Soñaba que hombres oscuros venían a llevarse a su madre y a sus hermanos. Carmen lo mecía en sus brazos hasta que volvía a dormirse, pero cada vez que lo hacía, sentía como si el niño estuviera presintiendo algo que ella no podía ver todavía. «No se muevan», ordenó don Sebastián desapareciendo bajo la tela negra de su cámara. «La exposición tomará varios segundos. Mantengan la postura y no parpadeen». En ese momento congelado en el tiempo, algo extraordinario sucedió. Carmen, mientras miraba fijamente el lente de la cámara, sintió una opresión en el pecho que no podía explicar. Era como si estuviera mirando hacia el futuro y viera algo terrible que aún no había sucedido. Sus manos, que sostenían a Lucía sobre su regazo, se tensaron involuntariamente. Elena notó el cambio en su madre y apretó su hombro con más fuerza. Miguel tragó saliva audiblemente. Rafael, con esa percepción extraña que lo caracterizaba, dejó que una lágrima solitaria rodara por su mejilla sin hacer ruido. Y Lucía, en el regazo de su madre, giró su cabecita para mirar el rostro de Carmen como si quisiera memorizarlo. El flash del magnesio iluminó sus rostros durante una fracción de segundo, capturando para la eternidad esa constelación familiar que pronto sería destrozada. Cuando don Sebastián emergió de debajo de la tela negra, Carmen seguía inmóvil, con los ojos fijos en el punto donde había estado el lente. «La fotografía estará lista mañana por la tarde», anunció el fotógrafo guardando su equipo. Carmen asintió en silencio, sintiendo como si acabara de hacer algo irreversible, como si al permitir que esa imagen fuera capturada, hubiera sellado un destino del que no había retorno. Pagó los 2 reales completos, sintiendo el peso de esas monedas como si fueran piedras cayendo en agua profunda. Esa noche, con sus 4 hijos dormidos en el colchón de paja, Carmen permaneció despierta mirando las sombras que la vela proyectaba en las paredes agrietadas. Una voz en su interior le susurraba que algo terrible estaba a punto de comenzar. Y aunque intentó acallarla, aunque se dijo a sí misma que eran solo los miedos de una viuda agotada, no podía sacudirse la sensación de que la fotografía que habían tomado esa mañana sería la última vez que estarían todos juntos. Lo que Carmen no sabía era que en los barrios más pobres del pueblo, una enfermedad silenciosa había comenzado a propagarse. Los registros hospitalarios de Jaén documentan que en enero de 1917, los primeros casos de difteria aparecieron en la región de Andalucía. La enfermedad, que atacaba principalmente a los niños, se propagaba con rapidez devastadora en las zonas donde la pobreza, la desnutrición y la falta de higiene creaban las condiciones perfectas para una epidemia. En las siguientes semanas, esa placa bacteriana mortífera viajaría de casa en casa, de niño en niño, dejando un rastro de pequeños ataúdes blancos que marcaría para siempre la memoria del pueblo. Pero esa noche, mientras Carmen finalmente se dejaba vencer por el sueño, aún no conocía la magnitud de lo que estaba por venir.
Aún no sabía que la fotografía que recogería al día siguiente se convertiría en el último retrato de su familia completa. Aún no sabía que en menos de 3 semanas, tendría que elegir cuál de sus hijos merecía más las escasas medicinas que no podía pagar. Y aún no sabía que esa imagen congelada en el tiempo se convertiría en el testimonio más doloroso de su vida. El recordatorio permanente del día en que el destino de su familia fue sellado sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo. La tarde del 16 de enero, Carmen regresó a la plaza para recoger la fotografía. Don Sebastián se la entregó envuelta en papel marrón con una expresión extraña en el rostro. «Es una imagen poderosa, señora», le dijo. «Sus hijos tienen caras que cuentan historias». Carmen desenvolvió el papel con manos temblorosas. Cuando vio la imagen, sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ahí estaban ellos, los 5, capturados en ese momento de seriedad solemne que exigía la fotografía de la época. Pero había algo en sus propios ojos que la perturbó profundamente. En la imagen, su mirada no era de una madre posando para un retrato. Era la mirada de alguien que sabía que estaba despidiéndose. Elena, a su lado, mostraba esa madurez prematura que partía el corazón. Miguel, con su mano en su hombro, parecía estar sosteniéndola en lugar de simplemente posando. Lucía, en su regazo, tenía esa fragilidad etérea que hacía que Carmen quisiera protegerla del mundo entero. Y Rafael, con su rostro serio y esos ojos que veían demasiado, parecía estar mirando hacia un futuro que ya conocía. Carmen guardó la fotografía en el bolsillo interior de su chal, junto a su corazón, donde nadie pudiera verla llorar. Esa noche, mientras preparaba la escasa cena, una sopa aguada de pan viejo y hierbas silvestres, notó que Lucía apenas probaba bocado. «Me duele la garganta, mamá», murmuró la niña con una vocecita ronca que hizo que el corazón de Carmen se detuviera. «No puede ser», pensó. «Por favor, Dios mío, que no sea lo que creo que es». Pero cuando llevó a Lucía a la cama y le revisó la garganta a la luz de la vela, vio lo que más temía. Una película grisácea comenzaba a formarse en la parte posterior de la garganta de su hija. Los síntomas que los médicos de la época describían en sus informes sobre la difteria. La enfermedad que estaba matando a niños por docenas en los pueblos de Andalucía. La enfermedad para la cual no había cura accesible para una lavandera viuda sin recursos. Carmen sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Miró la fotografía que había colocado sobre la pequeña mesa, y en ese momento, comprendió por qué había sentido esa urgencia de capturar ese momento. No era un capricho. Era una premonición. Era el destino dándole una última oportunidad de preservar la imagen de su familia completa antes de que la tragedia que ya había comenzado la destrozara para siempre. Esa noche, mientras sostenía a Lucía ardiendo en fiebre, Carmen sacó nuevamente la fotografía y la estudió a la luz vacilante de la vela. En la imagen, todos parecían estar diciendo adiós. Y ella, finalmente, entendió que ese día en la plaza no había sido un simple retrato familiar. Había sido el último adiós de una familia que pronto sería separada por fuerzas que ninguna madre, por fuerte que fuera, podría detener. Los 3 días siguientes pasaron en una nebulosa de terror y desesperación. La fiebre de Lucía subía y bajaba como olas crueles. La niña pasaba de estar ardiendo a tiritar de frío en cuestión de minutos. La membrana grisácea en su garganta crecía rápidamente, haciendo cada vez más difícil que la pequeña pudiera respirar. Los registros médicos de la época describen la difteria como una de las enfermedades más crueles que podían afectar a los niños. La bacteria producía una toxina que creaba esa membrana característica que gradualmente asfixiaba a los pacientes. Sin el suero antidiftérico, que era extremadamente caro y difícil de conseguir en zonas rurales, la tasa de mortalidad alcanzaba el 50% en niños desnutridos como Lucía. Carmen no había dormido desde que comenzó la enfermedad. Elena, con sus 11 años, había tomado el control de la casa. Preparaba las comidas escasas para Miguel y Rafael. Los mantenía lo más alejados posible de Lucía para evitar el contagio. Y por las noches, cuando creía que nadie la escuchaba, lloraba silenciosamente en un rincón, aterrorizada por la posibilidad de perder a su hermanita.
Miguel, por su parte, había salido a las calles a preguntar por cualquier médico o curandero que pudiera ayudar. He creado el salón de mis sueños gracias a los preciosos muebles de Belliani. Ahora en las rebajas de otoño con hasta el 50% de descuento en toda la web. Y entrega gratis. Todos los muebles al mejor precio. Belliani.es. Free at Heart. Libre Panic Couture, the new limited edition. Yves Saint Laurent. Ayudar. Pero las respuestas eran siempre las mismas. El suero antidiftérico costaba 25 pesetas, una fortuna que Carmen no podría reunir ni trabajando durante un año entero. Los curanderos locales ofrecían remedios de hierbas que todos sabían que no funcionaban contra una enfermedad tan agresiva. Rafael había desarrollado un ritual extraño. Cada hora, se acercaba a la fotografía familiar que Carmen había colocado junto a la cama de Lucía y la miraba fijamente durante varios minutos. Era como si estuviera memorizando cada detalle, como si supiera que pronto esa imagen sería lo único que quedaría de ese momento. Una noche, Elena lo encontró llorando frente a la fotografía. ¿Por qué nos tomamos esa foto?, sollozó el niño. Ahora cada vez que la miro, recuerdo cuando Lucía estaba bien. Elena no tenía respuesta. Solo podía abrazarlo mientras ambos contemplaban la imagen de una familia que ya no existía de la misma manera. Al cuarto día, la respiración de Lucía se volvió tan dificultosa que cada inhalación sonaba como un silbido desesperado. La membrana en su garganta había crecido tanto que estaba bloqueando casi completamente el paso del aire. Los testimonios de la época describen este estadio de la enfermedad como el más terrible de presenciar. Los niños, completamente conscientes, luchaban por respirar mientras sus labios se tornaban azules por la falta de oxígeno. Carmen sostenía a su hija en posición vertical, intentando facilitarle la respiración. Las lágrimas caían por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. «Respira, mi amor», susurraba una y otra vez. «Por favor, respira». Fue entonces cuando Miguel irrumpió en la casa con una noticia que hizo que el corazón de Carmen diera un vuelco. «Mamá. Don Rodrigo, el médico del pueblo grande, está aquí. Vino porque la hija del alcalde también está enferma. Trajo suero de la capital». La esperanza floreció en el pecho de Carmen como una llama súbita. Envolvió a Lucía en su chal más grueso y salió corriendo hacia la casa del alcalde, seguida por sus otros 3 hijos. Pero cuando llegó, encontró una multitud de madres desesperadas bloqueando la puerta. Todas tenían hijos enfermos. Todas suplicaban por una dosis del suero salvador. Don Rodrigo, un hombre de unos 50 años con el rostro marcado por haber presenciado demasiada muerte, salió a enfrentar a la multitud. «Solo traje 3 dosis», anunció con voz cansada. «Una es para la hija del alcalde. Las otras 2 las daré a los niños que tengan más posibilidades de sobrevivir». Carmen sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Miró a Lucía, que apenas podía mantener los ojos abiertos, su respiración reducida a jadeos débiles y desesperados. Miró a las otras madres, todas con sus propios hijos moribundos en brazos. Y comprendió la crueldad absoluta de esa situación. El médico no estaba eligiendo quién viviría y quién moriría basándose en la justicia o la compasión. Estaba haciendo un cálculo frío de probabilidades de supervivencia. Y Lucía, desnutrida, débil, con la enfermedad ya muy avanzada, no era una buena apuesta. «Por favor», suplicó Carmen acercándose al médico. «Es mi hija más pequeña. Solo tiene 4 años. Por favor, sálvela». Don Rodrigo la miró con una mezcla de compasión y frustración. Tomó a Lucía de los brazos de Carmen y la examinó rápidamente. Revisó su respiración, observó el color de sus labios, palpó su pulso débil. Y cuando terminó, su expresión lo dijo todo antes de que pronunciara las palabras. «Lo siento mucho, señora. Está demasiado avanzada la enfermedad. Incluso con el suero, sus posibilidades son muy bajas. Tengo que dárselo a niños que puedan aprovecharlo mejor». El mundo de Carmen se detuvo. Todo sonido desapareció. Todo movimiento se congeló.
En ese momento de horror absoluto, algo se rompió irreparablemente dentro de ella. No era solo que su hija fuera a morir. Era que alguien había decidido que su vida valía menos que la de otros niños porque era demasiado pobre, demasiado débil, demasiado prescindible. Los registros históricos muestran que durante las epidemias de principios del siglo XX, estas decisiones imposibles eran comunes. Los médicos, con recursos limitados, tenían que elegir quién viviría y quién moriría basándose en cálculos de probabilidad de supervivencia. Las familias más pobres casi siempre perdían en esa ecuación cruel. Carmen regresó a su casa cargando a Lucía, seguida por Elena, Miguel y Rafael. Ninguno de ellos dijo una palabra durante el camino. Esa noche, mientras la vida de Lucía se apagaba lentamente, Carmen sacó la fotografía y la colocó junto a la cama de su hija. «Mira, mi amor», le susurró con voz quebrada. «Aquí estamos todos juntos. Siempre vamos a estar juntos en esta imagen». Lucía, con los últimos restos de conciencia que le quedaban, fijó su mirada en la fotografía. Sus labios intentaron formar una sonrisa, pero el esfuerzo fue demasiado. A las 3:47 de la madrugada del 22 de enero de 1917, la pequeña Lucía Delgado dejó de respirar en los brazos de su madre. El silencio que siguió fue el más absoluto que Carmen había experimentado jamás. Elena se derrumbó en una esquina, sollozando con una angustia que parecía no tener fin. Miguel golpeaba la pared con los puños, gritando palabras incoherentes de rabia y dolor. Y Rafael se quedó inmóvil, mirando la fotografía familiar como si intentara entender cómo era posible que esa imagen mostrara a 4 niños cuando ahora solo quedaban 3. Carmen no lloró. No podía. Algo dentro de ella se había congelado. Sostuvo el cuerpo inmóvil de Lucía durante horas, meciéndola como si todavía pudiera despertarse. Cuando finalmente llegó el amanecer, Carmen colocó a su hija muerta sobre la cama, le cerró los ojos con dedos temblorosos y tomó la fotografía. La estudió durante largo tiempo, memorizando cada detalle del rostro de Lucía tal como había sido apenas 6 días antes. Viva. Completa. Parte de una familia que ahora estaba rota para siempre. El entierro fue tan simple como dictaban la pobreza y las normas sanitarias de la época. Una caja de madera barata. Una tumba compartida con otros 5 niños del pueblo. Una ceremonia que duró menos de 15 minutos. Los registros parroquiales muestran que durante enero y febrero de 1917 se realizaron 43 entierros infantiles en el pueblo de Alcalá la Real. Cada uno de ellos una tragedia individual que se perdía en las estadísticas de la epidemia. Pero para Carmen, Lucía no era una estadística. Era su hija. La más pequeña. La más frágil. La niña que nunca tendría la oportunidad de crecer, de enamorarse, de conocer la vida más allá de esos 4 años de pobreza y hambre. Esa noche, después del entierro, Carmen se sentó frente a la fotografía familiar. Miró el rostro de Lucía capturado en ese momento de enero. Y por primera vez desde la muerte de su hija, permitió que las lágrimas fluyeran. Pero no eran solo lágrimas de dolor. Eran lágrimas de rabia. Rabia contra un sistema que permitía que niños murieran porque sus familias eran demasiado pobres para pagar medicinas. Rabia contra un mundo que hacía que los médicos tuvieran que elegir qué niños merecían vivir basándose en cálculos fríos de probabilidad. Rabia contra su propia impotencia, su incapacidad de salvar a su hija a pesar de todo el amor que sentía por ella. Y fue en ese momento de rabia y dolor absoluto cuando Carmen tomó una decisión que definiría el resto de su vida y la de sus hijos sobrevivientes. La muerte de Lucía no sería en vano. De alguna manera, encontraría la forma de que esa tragedia significara algo. De que su hija más pequeña, que apenas había vivido 4 años, dejara una huella en el mundo. De que la fotografía que había capturado su último momento juntos se convirtiera en algo más que un recordatorio doloroso. En un testimonio. En un llamado. En una promesa de que nunca más permitiría que la pobreza le arrebatara a otro de sus hijos. Pero lo que Carmen no sabía esa noche, mientras abrazaba la fotografía contra su pecho y juraba sobre la tumba de Lucía que sus otros 3 hijos tendrían una vida mejor, era que la epidemia aún no había terminado con su familia.
Los días siguientes traerían decisiones aún más imposibles. Sacrificios que ninguna madre debería tener que hacer. Y revelaciones sobre la verdadera naturaleza del amor maternal que la transformarían de una mujer rota en una fuerza imparable. Una semana después del entierro de Lucía, cuando Carmen apenas comenzaba a funcionar nuevamente en algún nivel que se parecía a la vida normal, Rafael se despertó tosiendo. Al principio, Carmen intentó convencerse de que era solo un resfriado común. Los inviernos en Andalucía eran duros, y los niños a menudo se enfermaban de cosas menores. Pero cuando vio que Elena le revisaba la garganta con expresión de horror, supo que sus peores pesadillas estaban haciéndose realidad nuevamente. «Mamá», susurró Elena con voz temblorosa. «Tiene las mismas manchas que Lucía». Carmen sintió como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. «No otra vez. Por favor, Dios, no otra vez». Pero cuando revisó ella misma la garganta de Rafael, vio la inconfundible membrana grisácea comenzando a formarse. Los registros médicos documentan que la difteria a menudo atacaba a varios miembros de la misma familia en secuencia. Los hermanos que cuidaban a los enfermos estaban especialmente en riesgo. Y Rafael, que había pasado horas junto a la cama de Lucía durante sus últimos días, había sido expuesto repetidamente. Esta vez, sin embargo, Carmen estaba preparada de una manera terrible. Sabía exactamente cómo se desarrollaría la enfermedad. Sabía los síntomas que vendrían. Sabía el momento en que la respiración se volvería imposible. Y sabía, con una claridad que la destrozaba, que no tenía forma de conseguir el suero que podría salvar a su hijo. Esa misma mañana, mientras Rafael comenzaba a quejarse de dolor de garganta y fiebre, Carmen tomó una decisión que la perseguiría por el resto de su vida. Enrolló la fotografía familiar cuidadosamente y la guardó en una pequeña caja de metal que había comprado días antes. Dentro de la caja, escribió una nota con letra temblorosa: «Esta es mi familia. Este fue el último día que estuvimos todos juntos y felices. Si algo me pasa, por favor, asegúrense de que mis hijos sepan que los amé más que a mi propia vida». Elena encontró a su madre escribiendo esa nota y comprendió inmediatamente lo que significaba. «Mamá, ¿qué vas a hacer?», preguntó con un miedo que iba más allá de la enfermedad de Rafael. Carmen la miró con ojos que habían envejecido décadas en una semana. «Lo que sea necesario para salvar a tus hermanos», respondió. Y en esa respuesta simple estaba contenida una determinación que movería montañas o moriría en el intento. Carmen sabía que el médico don Rodrigo aún estaba en el pueblo, atendiendo a la hija del alcalde que había sobrevivido gracias al suero. También sabía que el médico había traído más dosis de la capital, pero las reservaba solo para familias que pudieran pagar. El precio era de 25 pesetas por dosis. Carmen tenía exactamente 3 pesetas ahorradas. Hizo cuentas rápidas y crueles. Trabajando día y noche, lavando toda la ropa que pudiera conseguir, tal vez podría reunir 10 pesetas en una semana. Pero Rafael no tenía una semana. La enfermedad de Lucía había avanzado rápidamente. La de Rafael podría ser igual o peor. Esa tarde, mientras Elena cuidaba a Rafael y Miguel salía a buscar trabajo que pudiera hacer un niño de 9 años, Carmen se puso su mejor vestido. El único que no estaba completamente remendado. Se lavó la cara con agua fría hasta que sus mejillas recuperaron algo de color. Se peinó el cabello con cuidado. Y caminó hacia la casa donde se hospedaba don Rodrigo con la determinación de alguien que había decidido que ya no tenía nada que perder. Los testimonios de mujeres de la época revelan que cuando una madre desesperada no tenía dinero, a veces ofrecía lo único que sí tenía. Su cuerpo. Su dignidad. Su alma. Era una transacción que la sociedad condenaba públicamente pero que toleraba silenciosamente, porque todos entendían que el amor maternal podía llevar a una mujer a hacer sacrificios que ningún juicio moral podía medir adecuadamente. Carmen tocó la puerta de la casa con manos que temblaban, pero con una determinación férrea en su mirada. Cuando don Rodrigo abrió, ella no perdió tiempo en rodeos. «Necesito una dosis del suero para mi hijo Rafael. Tiene 7 años y la enfermedad acaba de comenzar. Si me la da ahora, él tiene posibilidades de sobrevivir».
El médico la miró con una mezcla de compasión y cansancio. Señora, ya le dije la semana pasada. No puedo regalar el suero. Cuesta dinero que yo también tuve que pagar. Si se lo doy gratis a todos, quebraré. Carmen tomó una respiración profunda. Lo que estaba a punto de hacer la avergonzaría por el resto de su vida. Pero la vergüenza era un precio pequeño comparado con la vida de su hijo. No le pido que me lo regale, dijo con voz firme. Estoy dispuesta a pagar de otra manera. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ambos comprendieron perfectamente. Don Rodrigo palideció. Por un momento, pareció genuinamente perturbado por la proposición. Se pasó una mano por el rostro y miró a Carmen con una expresión que ella no podía descifrar completamente. Señora Delgado, dijo finalmente con voz cansada. Entiendo su desesperación. He visto a demasiadas madres en su situación. Pero no puedo aceptar lo que me está ofreciendo. Carmen sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Había estado preparada para sacrificar su dignidad, su honor, todo lo que la sociedad decía que una mujer debía proteger. Y ahora este hombre le estaba diciendo que ni siquiera eso era suficiente. Por favor, suplicó, y su voz se quebró por primera vez. Es mi hijo. Acabo de enterrar a mi hija hace una semana. No puedo perder a otro. No puedo. El médico la miró durante largo tiempo. Luego suspiró profundamente y volvió a entrar en la casa. Carmen esperó en el umbral, sin saber si la había rechazado completamente o si estaba considerando su petición. Cuando don Rodrigo regresó, traía en la mano un pequeño frasco de vidrio con un líquido transparente. El suero antidiftérico. La diferencia entre la vida y la muerte de Rafael. Tome esto, le dijo entregándole el frasco. No quiero su cuerpo, señora Delgado. No quiero su dignidad. Pero sí quiero algo a cambio. Carmen lo miró sin comprender, aferrando el frasco como si fuera el tesoro más precioso del mundo. ¿Qué quiere?, preguntó, preparada para prometer cualquier cosa. El médico señaló hacia la calle, donde otros niños jugaban ajenos a la tragedia que se desarrollaba en las casas a su alrededor. Cuando su hijo se recupere, quiero que usted use su experiencia para ayudar a otras madres. Quiero que les enseñe lo que ha aprendido sobre la enfermedad. Quiero que organice a las mujeres del pueblo para exigir mejores condiciones sanitarias. Quiero que convierta su dolor en algo que salve vidas futuras. Carmen lo miró atónita. No era lo que esperaba. Era algo mucho más difícil que un sacrificio momentáneo de su cuerpo. Era un compromiso de por vida. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué hace esto? Don Rodrigo la miró con ojos cansados que habían visto demasiada muerte. Porque estoy cansado de ver morir niños por enfermedades que podríamos prevenir. Porque tengo el poder de salvar a su hijo, pero no el poder de cambiar el sistema que hace que madres como usted tengan que suplicar por medicinas. Pero usted sí tiene ese poder. Las Madres Unidas tienen ese poder. Úselo. Carmen salió de esa casa con el frasco de suero apretado contra su pecho y lágrimas de alivio cayendo por sus mejillas. Corrió de regreso a su hogar donde Elena esperaba junto a Rafael, quien ya respiraba con dificultad. ¿Conseguiste la medicina, mamá?, preguntó la niña con ojos enormes llenos de esperanza y miedo. Carmen asintió, sin poder hablar. Administró el suero siguiendo las instrucciones que don Rodrigo le había dado cuidadosamente. Los registros médicos de la época indican que el suero antidiftérico era más efectivo cuando se administraba en las primeras etapas de la enfermedad. Rafael, a diferencia de Lucía, había recibido tratamiento apenas un día después de mostrar síntomas. Sus posibilidades eran significativamente mejores. Durante las siguientes 48 horas, la familia vivió en un estado de suspensión temporal. Rafael luchaba contra la fiebre mientras el suero hacía su trabajo. Elena no se separó de su hermano ni un momento. Miguel rezaba con una intensidad desesperada que ningún niño de 9 años debería conocer. Y Carmen vigilaba cada respiración de su hijo, aterrorizada de que el suero llegara demasiado tarde. Al tercer día, la fiebre comenzó a bajar. La membrana en la garganta de Rafael comenzó a retroceder.
Su respiración se hizo más fácil. Y cuando finalmente abrió los ojos y pidió agua con voz ronca pero clara, Carmen supo que su hijo viviría. Se derrumbó junto a su cama, sollozando con un alivio tan profundo que dolía físicamente. Pero mezclado con ese alivio había una culpa devastadora. ¿Por qué Rafael merecía vivir cuando Lucía no? ¿Por qué su hijo había tenido acceso al suero cuando docenas de otros niños del pueblo morían sin él? ¿Qué hacía que su familia fuera más digna de salvación que las otras? Elena, con esa madurez antinatural que había desarrollado, se acercó a su madre y le susurró al oído: «No es tu culpa que Lucía muriera, mamá. E hiciste lo correcto al salvar a Rafael». Pero Carmen sabía que esa culpa la acompañaría por el resto de su vida. La fotografía familiar que había guardado en la caja de metal parecía acusarla cada vez que la miraba. En la imagen, Lucía sonreía con esa fragilidad etérea que siempre la había caracterizado. Y Carmen no podía evitar preguntarse si había hecho lo suficiente, si había luchado lo suficientemente duro, si tal vez su hija más pequeña podría haber sobrevivido si ella hubiera sido más fuerte, más valiente, más decidida. Una semana después, cuando Rafael ya podía sentarse en la cama y comer sopa sin ayuda, Carmen recordó la promesa que le había hecho a don Rodrigo. No había sido solo una transacción por el suero. Este es el ritual de jengibre de la coreana que me hizo perder 47 kilos en 2 meses. No había sido solo una transacción por el suero. Había sido un llamado a transformar su tragedia personal en un cambio más amplio. Esa noche, Carmen convocó a una reunión en el patio trasero de la iglesia. Invitó a todas las madres del barrio pobre que habían perdido hijos por enfermedades, hambre o negligencia médica. Llegaron 23 mujeres, cada una con su propia historia de dolor que ningún registro oficial jamás documentaría. «Mis hijos», comenzó Carmen con voz temblorosa pero firme, sosteniendo la fotografía familiar contra su pecho. «Esta es mi familia. O lo que era mi familia. Perdí a mi hija más pequeña hace 2 semanas porque no pude pagar el suero que la habría salvado. Casi pierdo a mi hijo por la misma razón». Las mujeres asintieron en silencio. Todas conocían historias similares. «Pero no vine aquí para llorar», continuó Carmen. «Vine a proponerles algo. Nuestros hijos murieron porque somos pobres. Porque no tenemos voz. Porque nadie nos escucha cuando pedimos ayuda. Pero si nos unimos, si hablamos juntas, tal vez podamos cambiar algo». Las palabras salían de su boca con una convicción que ella misma no sabía que poseía. La fotografía de sus 4 hijos descansaba en sus manos como un recordatorio de todo lo que había perdido y todo lo que aún podía salvar. Los testimonios orales recogidos décadas después por historiadores locales documentan cómo esa primera reunión se convirtió en el origen de lo que las mujeres del pueblo llamarían el Círculo de Lucía. Un grupo de madres que se negaban a aceptar que la pobreza fuera una sentencia de muerte para sus hijos. No tenían dinero. No sabían leer. La mayoría trabajaba desde el amanecer hasta la noche simplemente para mantener a sus familias con vida. Pero tenían algo más poderoso que cualquier recurso material, la determinación feroz de madres que habían perdido demasiado y se negaban a perder más. El círculo comenzó de manera simple. Las mujeres acordaron vigilarse mutuamente. Si un niño mostraba síntomas de enfermedad, alertarían inmediatamente a las demás. Compartirían información sobre qué remedios funcionaban y cuáles no. Pondrían sus escasos recursos en común para comprar medicinas cuando fuera posible. Pero Carmen tenía una visión más amplia. «Necesitamos que nuestros hijos aprendan a leer», les dijo en la segunda reunión. «Si saben leer, podrán conseguir mejores trabajos. Podrán defenderse. Podrán romper el ciclo de pobreza que nos está matando». Elena, sentada junto a su madre, se ofreció como voluntaria para enseñar lo poco que sabía. Había aprendido algunas letras de un maestro jubilado que vivía en el pueblo. No era mucho, pero era un comienzo. Miguel, recuperado de su propio susto con la enfermedad, se convirtió en el mensajero del círculo. Corría de casa en casa llevando noticias, alertando a las madres cuando había peligro, buscando recursos donde pudiera. Y Rafael, el niño que había sido salvado por el suero, desarrolló una fascinación por la medicina.
Pasaba horas preguntando a don Rodrigo sobre enfermedades y tratamientos, absorbiendo conocimiento con una intensidad que impresionaba al médico. 6 meses después de la muerte de Lucía, el círculo había crecido hasta incluir a 61 madres. Habían establecido un sistema de vigilancia sanitaria que alertaba sobre brotes de enfermedades antes de que se convirtieran en epidemias. Habían negociado con don Rodrigo para que les enseñara medidas básicas de higiene y prevención. Y habían comenzado una escuela nocturna donde las mujeres aprendían a leer y a escribir usando materiales donados por la iglesia. Los registros municipales de 1918 documentan una disminución del 35% en la mortalidad infantil en el barrio pobre de Alcalá la Real. Los funcionarios lo atribuyeron a mejoras generales en las condiciones sanitarias, sin mencionar el trabajo invisible de estas mujeres que habían transformado su dolor en acción colectiva. Carmen colocó la fotografía familiar en la pequeña oficina que el círculo había establecido en el sótano de la iglesia. Se había convertido en el símbolo de su lucha. Un recordatorio de lo que habían perdido y de por qué seguían luchando. Elena, a los 14 años, ya sabía leer y escribir con fluidez. Enseñaba a niños más pequeños con una paciencia que desmentía su edad. Había cumplido la promesa implícita que le había hecho a Lucía, usar su vida para hacer que las cosas fueran mejores para otros. Miguel se había convertido en aprendiz de carpintero, un oficio que le daría estabilidad económica y respeto en la comunidad. Pero cada semana donaba parte de sus escasos ingresos al fondo común del círculo, sabiendo que algún día ese dinero podría salvar la vida de otro niño. Y Rafael, el niño que había sido salvado por ese frasco de suero, anunció cuando tenía 12 años que quería ser médico. Era un sueño imposible para el hijo de una lavandera viuda. Pero Carmen, que había aprendido que los sueños imposibles a veces son los únicos que merecen perseguirse, le prometió que encontraría la manera de hacerlo realidad. En 1925, 8 años después de la muerte de Lucía, algo extraordinario sucedió. Un grupo de benefactores impresionados por el trabajo del Círculo de Lucía estableció un fondo de becas para niños talentosos de familias pobres. Rafael fue uno de los primeros en recibirla. A los 15 años, se fue a Granada para estudiar medicina, llevando consigo una copia de la fotografía familiar que su madre había mandado hacer. Carmen lo despidió en la estación con lágrimas en los ojos, pero también con un orgullo feroz. Su hijo, el niño que casi muere por una enfermedad que no podían pagar, iba a convertirse en el tipo de médico que ella había necesitado desesperadamente 8 años antes. Isabel se casó a los 19 años con un maestro del pueblo vecino. Juntos establecieron una escuela que ofrecía educación gratuita a niños de familias pobres. En el salón principal, colgaba la fotografía de 4 hermanos que había inspirado su vocación. Y Miguel, después de años como carpintero, usó sus ahorros para comprar un pequeño taller donde empleaba a jóvenes del barrio, dándoles las oportunidades que él había recibido del círculo. En 1932, cuando Carmen tenía 49 años y su cabello había encanecido prematuramente por los años de trabajo duro y dolor, recibió una visita que la conmovió hasta las lágrimas. Don Rodrigo, ahora anciano y cerca de su retiro, vino a verla al Círculo de Lucía. Vine a decirle que cumplió su promesa, le dijo con una sonrisa. El suero que le di hace 15 años salvó una vida. Pero el trabajo que usted hizo con ese regalo salvó cientos. Fue el mejor intercambio que hice en mi vida. Carmen lo abrazó, incapaz de hablar. Pensó en Lucía, en la niña frágil que había muerto porque no pudo conseguir medicina a tiempo. Pensó en Rafael, que ahora estaba en su último año de medicina. Pensó en todas las madres del círculo que habían transformado sus tragedias personales en un movimiento que había cambiado la vida de generaciones enteras. Esa noche, Carmen se sentó frente a la fotografía que había tomado en enero de 1917. 16 años habían pasado desde ese día. En la imagen, sus 4 hijos la rodeaban con esa seriedad solemne que exigía la época. Lucía, muerta a los 4 años, sonreía con esa fragilidad que partía el corazón. Pero Carmen ya no veía solo dolor cuando miraba esa imagen. Veía también esperanza. Veía la chispa que había encendido un movimiento.
Veía el sacrificio que había dado significado y propósito a una vida que pudo haberse rendido a la desesperación. En 1939, Rafael se graduó como médico. En su ceremonia de graduación, sostuvo la fotografía familiar y dedicó su logro a la memoria de su hermana Lucía, cuya muerte me enseñó el valor de cada vida y la importancia de luchar para que ningún niño muera por falta de recursos. Regresó a Alcalá la Real y estableció una clínica gratuita para familias pobres. La llamó Clínica Lucía. En la entrada, colocó una ampliación de la fotografía familiar con una placa que decía, en memoria de Lucía Delgado y todos los niños que perdimos. En honor de las madres que transformaron su dolor en esperanza. Carmen vivió para ver a su hijo salvar cientos de vidas. Vivió para ver a sus nietos asistir a las escuelas que el Círculo había ayudado a establecer. Vivió para ver cómo la fotografía que había sido el testimonio de su mayor tragedia se convertía en el símbolo de una transformación social que había comenzado con el dolor de una madre y había florecido en un legado que trascendería generaciones. Cuando Carmen murió en 1954 a los 71 años, más de 500 personas asistieron a su funeral. Mujeres que habían sido parte del Círculo. Niños que habían sido educados en las escuelas que había ayudado a fundar. Familias que habían sido salvadas por la clínica de Rafael. Y en su ataúd, sus hijos colocaron la fotografía de enero de 1917. La imagen que había capturado el último momento de felicidad antes de la tragedia, pero que también había encendido la chispa de un cambio que salvaría más vidas de las que ella jamás podría haber imaginado. La fotografía fue encontrada décadas después, en 1987, cuando demolieron la vieja casa de Carmen para construir un centro comunitario. Estaba en una caja de metal oxidado, junto con docenas de cartas de madres agradecidas, certificados de niños graduados y documentos que contaban la historia del Círculo de Lucía. Los historiadores locales la preservaron y la colocaron en el Museo Municipal, donde hoy cuelga como testimonio de una época brutal pero también de la resiliencia humana extraordinaria. La placa bajo la fotografía cuenta la historia completa. No es solo el retrato de una madre con sus 4 hijos. Es el testimonio de cómo el amor maternal, enfrentado a la pérdida más devastadora, puede transformarse en una fuerza que cambia el mundo. Venga, dale. Me he enamorado. Y el mundo. Es la historia de Lucía, que murió a los 4 años pero cuyo nombre inspiró un movimiento que salvó cientos de vidas. Es la historia de Carmen, que convirtió su tragedia en un legado de esperanza. Y es la historia de todas las madres que se negaron a aceptar que la pobreza fuera una sentencia de muerte para sus hijos. Hoy, en el lugar donde estaba la clínica original de Rafael, existe un hospital moderno que atiende gratuitamente a familias de bajos recursos. Se llama Hospital Lucía Delgado. Y en su entrada, reproducida en mosaico, está la fotografía de 1917, una madre con sus 4 hijos. Capturados en un momento que precedió a una tragedia pero que también sembró las semillas de un cambio que duraría generaciones. Porque a veces las historias más poderosas no son sobre cómo evitamos las tragedias, sino sobre cómo las transformamos en el combustible para un mundo mejor. Y a veces las fotografías más significativas no son las que capturan momentos de felicidad pura, sino las que documentan el último instante de normalidad antes de que todo cambie, convirtiéndose en recordatorios permanentes de por qué debemos seguir luchando. Antes de terminar este relato dramatizado inspirado en hechos reales, recordemos que la fotografía de Carmen y sus 4 hijos no fue solo un retrato familiar, sino el inicio de una cadena de fuerza y esperanza que transformó una comunidad entera. Su dolor se convirtió en lucha, y su promesa a una hija perdida se transformó en un legado que salvó cientos de vidas y educó a generaciones. Nos deja una enseñanza clara: a veces las tragedias más duras pueden sembrar las semillas de un cambio que trasciende generaciones. Y el amor de una madre puede mover montañas cuando se combina con la fuerza de una comunidad unida. Y ahora quiero invitarte a reflexionar conmigo. ¿Qué te hace pensar el sacrificio de Carmen que convirtió la pérdida en un movimiento de cambio?
¿Alguna vez te has detenido a mirar una fotografía antigua sintiendo que guardaba secretos de dolor o resistencia? ¿Qué crees que impulsa más, la esperanza o la memoria de quienes ya no están con nosotros? Si llegaste hasta aquí, escribe la palabra legado en los comentarios para que sepa que seguiste esta historia hasta el final. También cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo para sentir esta comunidad más cerca. No olvides suscribirte.